exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones, como superiores, inferiores o iguales. Y hemos estudiado este mandamiento, básicamente la relación de los padres con los hijos, pero también vimos que este mandamiento abarca mucho más porque nos está enseñando el someternos a las autoridades o el tratar de manera correcta con aquellos que están sobre nosotros, pero no solo eso, sino también aquellos que están en autoridad, tratar de manera correcta a aquellos que están bajo su autoridad o cuidado. Entonces, en un momento hablamos también de los siervos o de los amos, y ahora vamos a pasar a hablar del matrimonio, porque también es una esfera de autoridad. Entonces vamos en las preguntas internas hasta esa que dice: ¿es deber de los maridos amar a sus esposas? A ver si el hermano Cornelio la puede encontrar. Está como por la mitad más o menos. ¿Es deber de los maridos amar a sus esposas? Tiene la cita de Efesios 5:25. Aquí, en el medio. Entonces dice: ¿es deber de los maridos amar a sus esposas? La respuesta es sí, y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces entendemos que este es el diseño de Dios, un hombre y una mujer unidos en sagrado matrimonio, y esta es una relación también establecida por Dios, donde evidentemente hay una autoridad, hay una cabeza, hay una sumisión requerida en el orden del diseño divino, pero también hay responsabilidades conjuntas. Entonces, los maridos debemos amar a nuestras esposas. Y dice la siguiente pregunta: ¿y deben las esposas someterse a sus maridos? Y la respuesta es sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, en el mismo contexto, Efesios 5:22. Cuando leemos ese pasaje, ya ustedes seguramente lo han leído varias veces, sabemos que habla de un cuadro aún mucho más grande y sublime de lo que es el matrimonio en nuestra dimensión, ¿verdad? Habla de Cristo y de su iglesia. Ese es el primer matrimonio y ese vínculo maravilloso y sublime entre Dios y su pueblo. Entonces, el estándar es para los maridos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia debe someterse a su esposo, a Cristo, ¿verdad? Quien es su Señor y Salvador, y ese parámetro también entonces para las esposas. Sin embargo, sabemos que estas son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? El amor y la sumisión, o el amor y el respeto, porque esto no significa que los esposos en un sentido no tengan que también respetar o someterse a sus esposas, como las esposas son también llamadas a amar a sus maridos. Lo que pasa es que Dios pone el énfasis en aquello en que es necesario ser enfático. Quizás es más natural para una mujer amar a su esposo, ¿verdad? Y en cambio la lucha o la batalla del corazón puede estar en someterse y en respetar ese modelo bíblico. Entonces Dios manda a las mujeres a someterse. No implica que no lo deban amar, también lo deben amar. Por supuesto que los maridos también deben suplir todas las necesidades y respetar a sus esposas, pero el énfasis está en que deben amarlas, porque Dios conoce las necesidades que tiene cada uno. Entonces, considerando esto, es interesante pensar que todo esto se desprende de un mismo mandamiento, y el mandamiento es: hijos,
¿verdad? Los hijos deben honrar a sus padres y obedecerles y seguirles. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué esto del matrimonio aparece en el mandamiento en el quinto mandamiento, ¿verdad? De los hijos con los padres. Bueno, precisamente porque ahí está la base de todas las relaciones, sean superiores, inferiores, ¿verdad? Y la idea de obediencia o la idea de autoridad. Entonces, todo parte de eso. Ahora, noten qué interesante la siguiente pregunta. ¿Es deber de los esposos y esposas agradarse mutuamente? Y eso es lo que nos enseña la Biblia. En 1 Corintios 7 se habla bastante del tema y habla de que la mujer agrada o la casada debe agradar a su marido. Esa es su meta, agradar a su marido. Y el hombre casado, ahí se utiliza una frase que puede confundirse cuando dice que se ocupa de las cosas de este mundo. No está hablando de cosas necesariamente mundanas, de cosas terrenales. El hombre casado vela para agradar a su mujer. Entonces, esta es la idea en el matrimonio. Si hay un matrimonio donde cada cual jala harina para su costal, entonces no buscan agradarse, sino autoagradarse o buscar la satisfacción propia, entonces no está llevándose adelante el patrón, el diseño bíblico. Hay un deseo de agradar al otro y por supuesto eso agradando a Dios en primer lugar. Y por eso dice, y ayudarse mutuamente espiritualmente. Y la respuesta es sí. En el contexto también aquí, 1 Corintios 7:16, ¿cómo sabes, mujer, si harás salva a tu marido? La mujer piadosa que está casado con un incrédulo, y cómo debe actuar, cómo debe procurar por su buena conducta dar el testimonio de Cristo para la salvación de él. Sabemos que obviamente la salvación es del Señor, pero vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo por dar un testimonio consecuente, consistente con el Evangelio. Ahora pasa al tema de los súbditos y los magistrados. Cuando se habla de magistrados o súbditos, quizás no viene más a nuestra mente una época de reino, ¿verdad? Una época de antaño donde se utilizaban este término de palabras, pero podemos aplicarlo a las autoridades civiles. Estamos en una sociedad civil donde hay diferentes autoridades y nosotros estamos subordinados a ellos. Por eso dice aquí, honrad al rey. Esta honra o este respeto se debe a toda autoridad o a toda persona que está en eminencia. De hecho, la misma ley en muchos lugares ampara esto. No sé si ustedes lo han notado, cuando uno va a una oficina pública, hay una advertencia ahí, que si alguien hace una amenaza a un funcionario público va a tener tanto tiempo, ¿verdad?, de condena. Eso es porque precisamente se debe entender de que esa persona está brindando un servicio a la comunidad como parte de un gobierno. Ahora, independientemente si lo hacen bien o lo hacen mal, las razones o las motivaciones, pero hay un principio espiritual detrás de respetar o honrar a la persona que está en autoridad o en eminencia. Y a su vez, esto debe ser entendido también para aquellos que están en esos puestos de no aprovecharse de los que están debajo, ¿verdad? Los magistrados deben también procurar el bien del pueblo y deben actuar y gobernar con justicia. Sabemos que tristemente en el mundo impío muchas veces hay muchas injusticias en términos de autoridad o de gobierno, como lo vemos también en la historia bíblica. Muchas veces se procuraba el trono para tener poder, para tener ventajas, para el abuso de los demás, pero si lo entendemos a la luz del mandamiento, así como un padre o una madre deben instruir a sus hijos y guiarles y proteger y proveer para ellos, y hay un puesto de autoridad allí, entonces también todo puesto de autoridad debe reflejar ese cuidado de los demás. Existe deber del pueblo para con sus ministros, y aquí la palabra ministro debe entenderse no tanto en el sentido gubernamental, sino más bien religioso, es decir, los pastores. Noten el texto, Hebreos 13:17.
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces noten cómo la base que empieza en el hogar, ¿verdad? En el quinto mandamiento, donde se debe honrar a padre y a madre, para que venga la bendición del Señor, para una larga vida. Eso mismo se aplica a las distintas esferas de relaciones de autoridad. Patrones o amos con sus siervos. En el matrimonio, esposos y esposas. En el gobierno, los que están en autoridad con el pueblo. Y también en la iglesia, los pastores con el rebaño, o también podemos decir aquellos que ejercen algún tipo de servicio en la iglesia como oficiales, y los demás que están siendo de algún modo liderados. Entonces dice que hay un deber del pueblo para con sus ministros: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y es deber de los ministros para con su pueblo. Y dice la respuesta obviamente sí, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios. Entonces, así como puede haber un mal desempeño ministerial o pastoral donde hay un interés en uno mismo y no buscar el bienestar de los demás ni el cuidado del rebaño, ¿verdad? También puede haber un corazón indispuesto de parte de aquellos que están siendo cuidados o pastoreados. Todo esto nos remonta al quinto mandamiento. Es deber de los inferiores honrar a sus superiores. Y dice Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Quizás en algunas culturas es más importante aquellas personas que tienen más años. En nuestra cultura occidental, tristemente, esto se ha perdido y quizás se podría argumentar también de que ciertamente hay muchas personas que por ser ancianas o por peinar canas no necesariamente tienen más sabiduría ni más piedad. Quizás era más común antes pensar que aquellos que llegaban a cierta edad por los diferentes caminos de la vida y los golpes de la vida, quizás llegaba un punto donde ciertamente aprendían algunas cosas, contaban con cierta experiencia y podían de algún modo guiar a otros. Bueno, nosotros debemos valorar eso, aún cuando quizás las personas no sean piadosas o no tengan tanta sabiduría, pero debemos pensar que si son mayores debe haber un respeto. Y por supuesto, si son mayores, si son piadosos, ¿cuánto más? Dice aquí, y esforzarse por ser mejores por medio de sus superiores. Y la respuesta es sí. La idea de esta pregunta, el texto que se cita aquí es de Job. Dice, me esperaban como la lluvia. Si uno lee el contexto de ese pasaje, Job habla de buenas obras que él hacía, y esas buenas obras muchas veces con los necesitados o con gente que era evidentemente más joven que él y que tenía este respeto o veía en Job aquel que podía guiarles, ayudarles, socorrerles. Entonces, sin duda había una disposición para recibir esa bendición que venía de Job, pero la pregunta aquí nos dice, y de esforzarse por ser mejores por medio de sus superiores, es decir, cómo aquellos que están bajo la bendición de alguien superior, ya sea superior por su autoridad o superior por su posición o por su experiencia o por lo que sea, puede ver ese diseño de Dios como un beneficio para su vida y no como algo que lo va a afectar. ¿Recuerdan cuando fue en la Escritura nos relata de que el reino después de Salomón fue dividido? Y recuerdan que se buscó el consejo de los jóvenes en lugar de buscar el consejo de los
adultos, ¿verdad? Del rey Roboam. Y tristemente esto trajo muchas consecuencias. Entonces, esto nos hace considerar que si seguimos este modelo de Dios, donde Dios coloca personas en autoridad o donde Dios da cierto peso, en este caso tan solo por la edad, a alguien en su conocimiento, su experiencia, entonces uno va a tener bendición de eso. ¿Cuántas veces pasa en el mismo hogar con los hijos, verdad? ¿Cuántas veces los padres o las madres han dicho, si vos supieras todo lo que uno ha pasado, si supiera que uno ya transitó esos momentos de la vida, ya vivió ciertas cosas, ¿verdad? Entonces no menospreciarías lo que uno quiere decir. Dice, es deber de los superiores relacionarse respetuosamente con sus inferiores. Romanos 12, 16, aquí en la traducción dice, condescendiendo con los humildes, en Reina Valera dice, asociándoos con los humildes. Qué bueno es ver esa característica en alguien que está ocupando un puesto o una responsabilidad mayor. Porque si hay algo que genera rechazo, y no solamente a todas las personas, sino Dios mismo. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, si hay alguien que es colocado en algún puesto de autoridad o responsabilidad, pero lo ejerce con humildad, entonces, cuánta bendición es para aquellos que están bajo esa autoridad. Pero el deber es relacionarse respetuosamente con los inferiores. Inferiores aquí no debemos tomarlo como inferiores en tratar de inferiores a alguien, sino puntualmente en la posición o responsabilidad designada. Siguiente pregunta dice, ¿y buscar la edificación de sus inferiores? La respuesta es sí. El fruto del justo es árbol de vida, una figura de lenguaje muy clara, ¿verdad? Un árbol de vida. Y eso es un fruto, ¿verdad? Entonces, qué bonito es que pueda verse eso en el trato para con las personas que nos rodean y que ellos son edificados. Los prójimos deberían mostrarse prójimos. Note lo que dice Romanos 15, 12. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. En un momento leíamos de agradar el uno al otro en el matrimonio, y evidentemente tiene un ámbito de relación y de responsabilidades muy particulares, ¿verdad? Pero el mismo parámetro podemos tomar para relacionarnos con todos. Queremos agradar a las personas siempre y cuando estemos agradando primero a Dios. Porque cuando se trata de agradar a las personas por una mala motivación o saliendo de lo que Dios dice, ¿verdad? Eso es pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo habla del problema de agradar a los hombres. Agradar a los hombres porque es más importante la gloria que los hombres pueden dar, o agradar a Dios aunque eso implique sufrimiento. Sin embargo, queremos agradar a nuestro prójimo si lo hacemos en dependencia del Señor y si lo hacemos siguiendo los mandamientos del Señor. Queremos buscar la honra o la preferencia de nuestro prójimo en lugar de nosotros mismos, porque de lo contrario sería imponernos o buscar gloria para nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar agradar a nuestro prójimo, sí, siempre y cuando sea conforme a la palabra del Señor. Y los amigos, comportarse como amigos. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O el que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigo. Sabemos que la amistad es algo maravilloso que se da cuando personas comparten los mismos intereses, las mismas aficiones, o cuando están unidos por algún vínculo especial, como en algún sentido pueden ser los hermanos en la fe, pero generalmente hay algunos otros detalles que hacen que alguien todavía pueda compartir algo más, como una amistad. O quizás alguien tuvo amigos y no eran creyentes, compartían mismos intereses, mismos actividades, ¿verdad? Y disfrutaban de esa compañía. Pero eso requiere, sin duda,
un esfuerzo, un demostrarlo. Es un interés muy difícil cuando hay una amistad donde solamente de un lado hay muestras de interés o de amor. Ahora, no es que esto debe tomarse como una orden o como un mandamiento. No tenemos una orden, un mandamiento de que debemos tener amigos, pero debemos ser amistosos y debemos estar abiertos a la amistad. Y son una bendición nuestras amistades. Aún en una amistad, este quinto mandamiento también ejerce una influencia reguladora. Por eso dice lo que decíamos en la pregunta, no solo superiores o inferiores, también iguales. Porque tiene que ver con el respeto, tiene que ver con buscar el bien del prójimo, tiene que ver con agradar a nuestro prójimo, tiene que ver con recibir bendición. Pensémoslo en la siguiente pregunta, hermanos con hermanos, ¿cómo debemos conducirnos? Estamos en un mismo nivel, somos iguales en Cristo, somos hermanos. Debemos caminar juntos en armonía. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto requiere nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro deseo de agradar al prójimo. Por eso, ¿verdad? Procuramos tener relaciones respetuosas, saludarnos, compartir, mostrar interés el uno por el otro. Habrá algunos que tienen más afinidad que otros, esto es natural en todas las relaciones. Habrá algunos que son más amigos que otros. Pero el principio de querer ser de bendición, de agradar, de edificar, de buscar el bien del prójimo, parte del mismo mandamiento. Finalmente dice, ¿y puede un fracaso de una parte justificar un fracaso de la otra? Y la respuesta es no. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y este último punto es también muy importante, porque siempre en todas estas relaciones, estamos hablando de dos partes, ya sea el superior para con el inferior o desde la perspectiva del inferior al que está bajo la autoridad del superior o aún en iguales, siempre puede haber una parte que no cumpla. Y eso no debería ser nuestro argumento para justificar nuestra desobediencia. Es decir, poniéndolo en todos los términos de las relaciones que hablamos, la desobediencia de los hijos no debería llevar a los padres a decir, como mi hijo es desobediente, entonces a mí ya no me importa mi labor, o ya no proveo para ellos, o ya no los instruyo, o ya no los disciplino, o ya no les amo. No. Démosle vuelta. El hecho de que haya padres que no cumplen su tarea con sus hijos, proveyendo, instruyendo, amando, no debería justificar a los hijos para decir, yo no obedezco a mi papá o no lo honro porque mi papá o mi mamá no me aman o no cumplen nada conmigo. Si llevamos esto al marco del matrimonio, no podemos decir, si mi esposo no me ama, no es cariñoso conmigo, entonces yo no me voy a someter, podría decir una mujer. O el esposo decirá, como mi esposa no es sumisa, entonces yo no la voy a amar. Si lo vemos en la relación de amos y siervos, evidentemente en una relación laboral, ¿verdad? Uno podría pensarlo, es algo mucho más frío. Si no cumple, en el mundo, ¿verdad?, en que vivimos, no cumple con el motivo de su trabajo para el cual fue contratado, va a ser despedido. Pero no debería ser entonces tomado eso como que un siervo que tiene un amo o un empleador que de repente su actitud no es, o no muestra amor o no muestra interés. Entonces, como no es una persona que me trate dignamente, entonces yo no lo respeto. No, tiene que respetarlo. Se puede cesar esa relación laboral, pero tiene que respetarlo. Del mismo modo, el empleador para con sus empleados. O como hablábamos en la sociedad para con nuestros gobernantes. Sabemos que a veces tenemos diferencias tremendas con algunos políticos o con algunos gobernantes. Pero deberíamos también tener cuidado de no tratarlos a ellos con falta de respeto, porque están ocupando una posición a la cual fueron colocadas bajo la soberanía del Señor, ¿verdad? Lo vemos en las Escrituras, aún con en el ámbito religioso, cuando tenían que enfrentarse a los
fariseos a los sumos sacerdotes. Y sabemos que Jesús habló cosas muy fuertes y muy duras contra ellos, pero siempre aferrado a los mandamientos de Dios, nunca transgrediendo ninguno de ellos. Esto no quita entonces que sea necesario algunas veces hablar fuerte, o un padre o un hijo, o en un caso particular, ejerciendo la autoridad en un gobierno, o aún en la iglesia local. Y ese es otro marco más. El hecho de que haya miembros que quizás no están cumpliendo sus labores no debería llevar a los ministros a decir, bueno, estos miembros de ahí no les interesa la vida cristiana, entonces de ahí yo ya no voy a preparar más sermones. O que quizás ciertos miembros están viendo que un pastor no está cumpliendo tan bien la tarea. De por sí si el pastor no está cumpliendo bien la tarea, entonces yo me voy al mundo. No. Cada uno tiene que entender su responsabilidad delante de Dios y cumplir su parte correctamente, porque tenemos ley, tenemos un mandamiento y debemos comprender lo que este mandamiento exige. Vamos entonces a leer la pregunta y la respuesta para finalizar. Todos juntos, ¿qué se exige en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones como superiores, inferiores o iguales. Muy bien, vamos a dejar aquí. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta sobre los temas que vamos viendo, lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora dejamos por el tiempo, pero la próxima reunión pueden hacerlo. Pasamos al receso. Dios le bendiga.